Son las 12, las 11 en Canarias. Última hora en Herrera Incope. Estar informado. Pedro Sánchez continúa como presidente del gobierno. No dimite. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. El presidente del gobierno ha puesto fin a la incertidumbre que él mismo creó hace 5 días con esta carta a la ciudadanía en la que se daba un periodo de reflexión tras la investigación judicial abierta a su mujer, a Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y sobre ello ha llamado a la movilización social frente a lo que llama bulos. Solo hay una manera de revertir esta situación, que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Una declaración institucional que ha durado 8 minutos, 20 segundos y en la que Pedro Sánchez ha lanzado también este aviso. Porque esto no va del destino de un dirigente particular. Eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos 5 días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez, tras esta declaración institucional del presidente del gobierno, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Los suyos ya piensan en una ofensiva, al menos legislativa, cuyo alcance está por ver, al grito de que se preparen, con las miradas dirigidas de entrada en el Partido Popular. Pedro Sánchez se ha rearmado, advierten en su entorno, y sale más fuerte. El afecto cuenta, insisten otros que tienen hilo directo con él. Respaldo claro, pero también responsabilidad con la gente que tiene detrás. Son quienes le atribuyen haber sacudido conciencia estos últimos días. El júbilo es la tónica dominante en el gobierno y en un PSOE para quienes era difícil, muy difícil, situarse en el escenario de una marcha abrupta de su líder indiscutido. Se queda, contra pronóstico otra vez, continúa en su cargo como presidente, aunque este periodo de reflexión supone para todos un punto y aparte en su trayectoria. Gracias, Ricardo. Pedro Sánchez anuncia su continuidad y lo hace 48 horas después del Comité Federal del PSOE, al que no acudió, pero en el que los miembros del Gobierno y altos cargos socialistas cerraron filas en torno a él. En la sede socialista, en la calle Ferrá de Madrid, está José Luis Concejero. Suspiros de alivio en una sede en la que se vuelve a respirar después de unos días de enorme incertidumbre, Pilar, en el que muchos tenían un nudo en el estómago difícilmente para poder desatarlo. Y eso se nota a estas horas en los mensajes que están dejando muchos militantes del Partido Socialista que celebran esta decisión por convicción o por el miedo que se abría al pensar en un futuro sin Pedro Sánchez cargado de dudas e inquietudes. Aquí unos 3 militantes han celebrado esta decisión. En la sede, vista desde fuera, mucha tranquilidad, aunque aquí algunos ya se están preparando porque saben que Pedro Sánchez no es eterno y que para la próxima vez habrá que estar preparados. Y de la sede nacional del PSOE a la del Partido Popular, donde a primera hora de la mañana Alberto Núñez Feijóo ha reunido al comité de dirección del partido. Maribel Sánchez, ¿cómo ha caído este anuncio de Pedro Sánchez? Pues la primera reacción ha sido la de, lo dijimos, Sánchez no se marchará mientras pueda, es una maniobra de supervivencia y un golpe de efecto. Esto es lo que dicen en privado, pero será la línea que seguirá Alberto Núñez Feijóo en la comparecencia ante los medios, que fijan ya para la 1:30. ¿Qué están analizando mientras tanto en el comité de dirección del partido? Pues las consecuencias que tendrá esto entre los jueces, los medios de comunicación y entre los partidos de la oposición que se atrevan a seguir investigando o denunciando a la mujer del presidente del gobierno.
Y es que no saben qué puede significar el mensaje de Sánchez de que va a seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia de España, nos dicen los populares, y eso los obliga a estar preparados para cualquier cosa. El propio Feijóo ha repetido en numerosas ocasiones que un país requiere justicia, libertad de prensa y un gobierno que gobierne para todos, o si no, no hay democracia. Y por ahí irá el mensaje que escuchemos dentro de hora y media aquí, en la sede del PP. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Y pendientes también de la declaración de Luis Rubiales en los juzgados de Majadahonda en Madrid por esas investigaciones por irregularidades en la Federación. Bruno Casal. Sí, el expresidente de la Federación Española de Fútbol lleva ya 2 horas declarando en esos juzgados de Majadahonda por el caso Supercopa. Javi Gómez. A las 9:30 aparecía en este juzgado número 4 de Majadahonda. A las 10:15 comenzaba su declaración ante la jueza y casi 2 horas después sigue contestando sobre las presuntas irregularidades en los contratos de la Federación con Arabia por la Supercopa de España. Luis Rubiales está defendiendo que dichos acuerdos salvaron un torneo que estaba muerto y que apenas tenía audiencia, pero como te digo, sigue hablando con la jueza a la salida. Según el propio Rubiales, hablará con los medios. Gracias, Javi. Esta noche cerramos la jornada en Primera División, 8:30, tiempo de juego, Barça-Valencia. Por cierto, que la Liga acaba de anunciar que habrá horario unificado en las 2 últimas jornadas de Primera y Segunda División en todos los partidos en los que haya algo en juego. Mientras tanto, el Real Madrid ya está llegando a Múnich para ese partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones mañana ante el Bayern de Múnich, y esta tarde tenemos, antes de las 4 de la tarde, a Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open ante el argentino Pedro Cachín. A eso de las 12:30, Sara Sorribes se enfrenta a la número 1 del mundo, Iga Swiatek. Es tiempo ya para seguir escuchando Herrera en COPE. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Así se dirigía Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, a la Nación a través de una comparecencia a las 11 de la mañana en la que decía que se queda. Después de que hayamos estado 5 días, pensando en las distintas opciones, si iba a dimitir, si se iba a esperar para disolver las cámaras y convocar elecciones, si se iba a presentar a una cuestión de confianza. Pues ya sabemos, a esta hora de la mañana sabemos que Pedro Sánchez se queda y, según él mismo dice, con más fuerza que nunca. Ha dicho que dice basta a la proliferación de bulos que salen desde una orquesta mediática y política que responde solo a la derecha y a la ultraderecha. Todo eso se lo sabe usted ya, pero déjeme hablar con Ricardo Rodríguez para que él nos cuente los titulares de esta comparecencia insólita e inédita hasta el momento. Ricardo. Sí, desde luego ha sido todo ha sido insólito en este nuevo giro de guión de Pedro Sánchez, cuando hay que reconocer que la mayoría del partido, en la mayoría del partido cundía esa sensación de que se iba a marchar. Pues Pedro Sánchez pega el volantazo y sobre todo deja ese titular de que ha decidido seguir como presidente con más fuerza si cabe, que eso da lugar a todo tipo de interpretaciones, evidentemente, de los planes que pueda tener a futuro ahora mismo Pedro Sánchez, tras el anuncio en su esperada comparecencia, pero en realidad no nos ha dicho cuáles son sus próximos pasos, más allá de lo que sabemos de ese volantazo que ha pegado, o esa confirmación de que ha decidido seguir al frente de la presidencia del Gobierno, insistiendo en que la decisión no supone un punto y seguido, sino es un punto y aparte. Lo garantizo. Ha sido el pasaje central de esa declaración que ha arrancado con un gesto muy serio, y que, por cierto, a pesar de
sigue habiendo dudas sobre si estaba o no grabada esa declaración institucional de antemano, que podríamos decir que todo apunta a que sí. Gracias, Ricardo, seguimos en contacto. Gracias a ti, Alberto. Bueno, veamos las reacciones internacionales que ha tenido la decisión de Pedro Sánchez de seguir en el gobierno. En Bruselas está mi compañera y amiga Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Bueno, pues oye, ya las reacciones internacionales no se hicieron esperar con la carta que Sánchez dirigía a la ciudadanía. Pues, ¿cómo está ahora la cosa por allí? Pues estamos todos pendientes del midday, del briefing, la comparecencia diaria que tenemos en la comisión, que se retrasa, pero nos dice COPE, desde la portavocía de Ursula von der Leyen, el portavoz oficial Eric Mamer, que no comentamos. Como hemos dicho, este es un asunto doméstico de España. Esas han sido sus palabras textuales después de escuchar a Pedro Sánchez. Es lo mismo que nos vienen diciendo desde el jueves pasado, que los asuntos internos de cualquier miembro de los 27 no se comentan, y es verdad, esa es la política habitual. Así que, de momento, por parte del Consejo de Charles Michel, silencio, y por parte de Úrsula, que no dicen nada. Luego, lo que es la prensa, pues, por ejemplo, la agencia belga de noticias titulaba directamente que el primer ministro español sigue, además de las acusaciones de corrupción contra su mujer. O sea, esas palabras todavía flotan. Pero es verdad que si nos fijamos en el Financial Times, en el Breaking News, en ese última hora que han lanzado, simplemente decía Pedro Sánchez dice que continúa, aunque después añadía, habiendo abandonado sus obligaciones públicas durante 5 días. En Francia, pues Le Monde, por ejemplo, habla de que el primer ministro permanece en el poder, pero lo ilustra con una foto del matrimonio Sánchez-Gómez. Y ya en el subtítulo sí que meten los de Le Monde eso de que está al frente de una frágil coalición, investigación preliminar contra su esposa. Algo parecido tenemos en otros periódicos, pero déjame destacarte Político, que es una especie de periódico online de referencia aquí en la burbuja de Bruselas, y en Político hablan de ataques de la derecha contra su familia. Y ya dentro explican, la denuncia venía de un grupo que tiene lazos con la extrema derecha, conocido por presentar querellas sin base jurídica contra la gente progresista. En privado, el primer WhatsApp que me ha llegado solo dice 2 palabras: guerra, civilismo, irresponsable. Bueno, yo veo aquí el titular del New York Times, que fue uno de los primeros que se hizo eco de la carta del presidente a nivel internacional y que señalaba en un mismo titular la corrupción, sin decir nada más, de su mujer, de Begoña Gómez. Y aquí lo tengo, ¿no?, delante. Spain leaders declares he won't quit over wife's corruption case. Es decir, el líder no va a dimitir después del caso de corrupción de su mujer. ¿Tú crees que, o la sensación que has tenido durante estos 5 días ha sido de que en España, o de que preocupa que en España se esté debatiendo un caso de corrupción, o preocupa que la calidad democrática, como decía el presidente en su comparecencia, esté diluyéndose? No, aquí la calidad democrática de España ni se cuestiona, ni preocupa, ni ha estado jamás en boca de nadie. Sí que es verdad que llama la atención, no ahora, sino en los últimos meses, que España recurra tanto a Bruselas para cuestiones, domésticas que se podían arreglar en casa. Pero, Alberto, lo llevamos diciendo desde el miércoles, aquí digo en Bruselas y en Europa en general, nadie había oído hablar ni de Begoña Gómez, ni de corrupción, ni de investigaciones, ni de nada relacionado con Air Europa o el Instituto de Empresa. Fue Sánchez el que levantó la liebre. Y te puedo asegurar, porque eso sí me consta, que en las redacciones internacionales de cualquier medio, del Guardian, del Financial Times, de los alemanes, todos ahora están pendientes de los negocios de Begoña, a qué se dedica y en qué se pudo beneficiar o no su red. Eso sí, que no estoy muy segura que tenga marcha atrás, porque han destapado una presunta noticia que otros van a seguir. Ya no es solo esos digitales de la ultraderecha y estas radios tan fachas que somos.
Ay, Paloma, seguiremos hablando. Un besito, gracias. Será un placer. Hasta ahora. Bueno, vámonos otra vez de nuevo a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a tomar el termómetro. Poner el termómetro. Allí está José Luis Concejero desde bien temprano esta mañana. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Nuevas reacciones a la noticia, a la decisión de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se queda. Sí, Pedro Sánchez se queda. Además, aquí hay una cosa muy curiosa. Parece que la tensión genera orden y la tranquilidad desorden. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en la calle Ferraz. Los periodistas llevábamos toda la mañana muy bien ordenados, aglutinados, perfectamente controlados, esperando esa comparecencia del presidente del gobierno. Y en el momento en el que aquí, en esta sede de la calle Ferraz, se ha empezado a respirar la tranquilidad, después de conocer que Pedro Sánchez va a seguir al frente de la presidencia del gobierno, ya todo esto se ha descontrolado. Hay periodistas a ambos lados de las aceras. También ha venido algún furgón más de la Policía Nacional en el caso de que pudiese ocurrir aquí cualquier cosa, y aquí estamos ahora mismo enfrente de esta sede esperando a que vayan llegando aquellos responsables orgánicos del partido que no hemos visto en las últimas horas. Te puedes imaginar, Alberto, que aquí ahora mismo se respira mucha tranquilidad que no sabemos si es por una convicción directa después de la decisión de Pedro Sánchez o ante el miedo que había aquí ante un futuro incierto sin Pedro Sánchez y al que a todo el mundo le había pillado por sorpresa. Como decimos, mucha tranquilidad, aunque hemos visto entrar ya a varios trabajadores que deben trabajar aquí a diario con cara sonriente y sobre todo con la cara de la paz que les da saber que Pedro Sánchez va a continuar y que aquí va a haber poco revuelo en las próximas horas. Bueno, seguimos en contacto, Conce, si pasa lo que sea, me dices, ¿eh? Me pegas el mensajeo. Venga, un abrazo, Conce. Un abrazo fuerte, Alberto, hasta ahora. Bueno, esta decisión, la decisión de quedarse, pues quizás era la que más esperaba la sociedad o la que más esperaba de la prensa cuando Sánchez publicó su carta en X. Es verdad que a lo largo del fin de semana y a lo largo de la mañana de hoy, bueno, las impresiones iban cambiando. 5-6 minutos antes de la comparecencia, bueno, nosotros pensábamos a un 95-5, nos decía Ricardo Rodríguez, que le transmitían desde el Partido Socialista que lo más posible es que Sánchez dimitiese. Bueno, ¿cómo va a influir este cambio de decisión o esta decisión al futuro próximo? ¿Cómo va a influir en las elecciones catalanas? Unas elecciones muy importantes para el devenir del país y para la legislatura del propio Pedro Sánchez. ¿Cómo va a influir esta noticia también internacionalmente? Lo hemos repasado con Paloma García Ovejero y sobre ello le quería preguntar a mi compañera Ana Martín. Ana, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Bueno, entiendo, no sé si sorprendida o tú optaste por quedarte con las primeras impresiones que recogíamos el miércoles después de la carta, ¿no? Que bueno, esto es un truco más, que al final ha resultado ser así. Sí, mi primera impresión fue esa, pero es verdad que con el transcurso de las horas y sobre todo viendo la reacción de los más altos dirigentes del PSOE y del gobierno, ese miedo escénico que les entró, pues al final te hace preguntarte si acaso no iba en serio. Vemos que al final yo no he tenido certeza hasta que he escuchado el comienzo de su intervención y cuando hablaba incondicional de cómo no merecería la pena, ahí ya en ese momento yo he dicho, se queda. Pero sabíamos además que independientemente de que su decisión fuera marcharse o quedarse, esto no iba a suponer algún tipo de punto de inflexión. Él lo ha llamado punto y aparte. Y podemos adivinar, Alberto, respondiendo a tu pregunta de alguna manera, lo que viene, porque es algo para lo que ya han ido allanando el camino los dirigentes, no solo socialistas, sino también de Sumar y de todas las formaciones socias del gobierno. Y es una especie de caza de brujas contra jueces, oposición y prensa no afín, invocando una supuesta regeneración que no es tal. Me decía eso Paloma, en lo general. En lo particular, en cuanto a la campaña catalana, pues hombre, esto es un empujón para el candidato socialista, para Salvador Illa, que ya figuraba de antemano como primero en las encuestas. Los primeros 4 días de la campaña catalana han estado irremediablemente marcados por la decisión, que parece el título de una película, la decisión de Pedro Sánchez, y de alguna manera pues el que haya optado por la vía de continuar
también va a influir en las expectativas de Salvador Illa. Y ahora pues todos pendientes de las reacciones en cadena. Hemos visto la comparecencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se anuncia comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, de Abascal. Ahora todos a recolocarse en ese tablero muy loco, diría yo, que es la política española. Porque Ana, hablaba con Paloma García Ovejero sobre las reacciones que ha habido en Bruselas, en Europa y en el resto del mundo, internacionalmente hablando. Claro, la imagen de España internacionalmente es algo muy importante para Pedro Sánchez y que él mismo se encarga de tenerla. Claro, me decía Paloma, antes de esta carta nadie sabía de los problemas que puede tener Begoña Gómez con la justicia o de cuál ha sido esa influencia que ha ejercido sobre X empresas. Pero claro, después de esta decisión de me quedo y de este periodo de 5 días en los que ha tenido en vilo tanto a España como a parte de Europa, pues hombre, entiendo que cambiarán la imagen que tiene Europa del gobierno de Pedro Sánchez. No sé qué piensas tú al respecto. Bueno, yo creo para empezar eso, que a oídos de Europa seguramente no habían llegado las informaciones de Begoña Gómez, y si tú te fijas en los titulares de los principales diarios europeos e internacionales ya del miércoles por la noche, de lo que se informaba era no de una crisis existencial o conyugal de Pedro Sánchez, sino de que se estaba pensando dimitir por los problemas de corrupción de su mujer. Se hablaba en esos términos. O sea, que esto ha puesto el foco en los negocios o en el trabajo de la que en España es, entre comillas, la primera dama. The Economist, el prestigioso diario económico, ha llegado a denominar a Pedro Sánchez, a bautizarlo como Drama King estos días. Y entonces, claro, si finalmente eso acaba en una falsa alarma como ha acabado, pues yo creo que, hombre, el bochorno y el espectáculo internacional, entiendo que en las principales cabeceras se están preguntando qué tipo de presidente tenemos, capaz de llevar además a su partido y a sus socios de gobierno al límite de manifestaciones supuestamente espontáneas implorándole que se quede, y de una especie de tortura psicológica de la que todos hemos sido espectadores, pero vamos, y llevada a unos niveles que yo diría hasta crueles para con los suyos, porque yo creo también que en esto parte de la razón de su gesto del miércoles reside en el profundo enfado que tenía con los suyos por no haber defendido a su mujer cuando tenían que hacerlo, que era antes del miércoles, antes de la famosa carta y no después. Bueno. Así que bueno, él irá al próximo Consejo Europeo como si nada, pero yo creo que esto sirve para calar todavía más al personaje. Dentro ya lo teníamos probablemente lo suficientemente calado, pero también fuera. Fíjate que se ha llegado a insinuar incluso que, bueno, era uno de los escenarios que se barajaban, que él dimitiera ahora y se postulara para presidir el Consejo de Europa, el Consejo Europeo, que es un poco el órgano que reúne a los primeros ministros y presidentes de los países miembros de la Unión Europea, ¿no? Esa podía ser una de las vías de escape. Digo, conocemos en fin, todo muy surrealista, Alberto. Sí. Y vamos a necesitar tiempo para reponernos de estos 5 días tan de un teatro del absurdo que ni siquiera los que llevamos, yo llevo haciendo información. Recuerdo un momento tan rocambolesco de la política española como estos últimos 5 días. Es que es inigualable. Desde luego. Bueno, política española y política mundial. Yo no sé cuántos dirigentes habrán tomado 5 días de descanso para reflexionar sobre su continuidad. Pero bueno, déjame que siga repasando asuntos del día, Ana. Seguimos hablando. Un besito fuerte. Venga, Alberto, un beso. Adiós. Sofía Buera, buenos días otra vez. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Yo me hago la pregunta, nos hacemos la pregunta de nuevo de cómo hemos llegado hasta aquí.
Pues, ¿qué te voy a contar? Supuestamente hemos llegado por su mujer, por Begoña Gómez, así al menos lo reconocía en la famosa carta donde calificaba de golpe bajo, bueno, pues todas esas informaciones que se publicaron respecto a su esposa. Pero la verdad es que luego veremos el alcance de lo mismo o no conforme se vayan publicando informaciones. Hecho objetivo es que de momento tenemos a un juzgado de instrucción, el número 41 de Madrid, que abre diligencias previas contra su mujer por 2 presuntos delitos, por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios, como parte de esa denuncia que presenta Manos Limpias basada en informaciones de medios de comunicación. Y tú me preguntarás, ¿qué informaciones? Claro. Pues es que hay de todo tipo y en diferentes frentes. Por resumirte, te voy a dar las más destacadas. Una es la pata Air Europa, ¿vale? La pata Globalia. Se admite que ha habido encuentros con Javier Hidalgo, el CEO de Air Europa, con Begoña Gómez. Se reconoce que ambos se han visto en junio y julio de 2020, cuando era directora del Africa Center, y meses después de esos encuentros se pacta, por parte del gobierno, se lanza un rescate para Globalia de 475 millones de euros para Air Europa a través de la SEPI. Y a eso hay que sumar otro préstamo de 140 millones del Instituto Crédito Oficial también para Air Europa. También hay que destacar que se ha publicado que Air Europa llegó a pactar presuntamente otros 40.000 euros al año al Africa Center antes de que se llevara a cabo ese rescate, ¿vale? Una cantidad que incluía 15.000 euros en vuelos de primera clase para Begoña y su equipo. Eso sería una pata. Luego tenemos la segunda pata, que es cuando Begoña firma presuntamente cartas de recomendación para una unión temporal de empresas de la que era accionista el empresario Carlos Barrabé, que es quien organiza el máster en la Complutense que acaba dirigiendo la esposa del presidente, y que esa UTE acaba siendo también adjudicataria de otra cantidad de dinero público que se sitúa en el entorno de los 11 millones de euros. Y luego tendríamos la tercera pata de si ya ha habido también supuestos dineros que han venido de empresas públicas dirigidas por amigos del presidente, como es el caso de Correos, dirigida entonces por Juan Manuel Serrano, amigo de Sánchez, y que apoya desde el primer momento ese máster de transformación social y competitivo de la Complutense, que está codirigido por Begoña Gómez, aportando un total de 7.000 euros. Bueno, pues todas estas causas, esto es lo que tiene que investigar el juez. De momento, el juez está a la espera de lo que decida la Audiencia Provincial, porque como la Fiscalía ha recurrido, es la Audiencia Provincial de Madrid la que debe decidir si el juez puede seguir investigando o no. Y en el caso de que el juez vea indicios de delito, pues podrá imputar o no a la esposa del presidente, que de momento recordemos que ni mucho menos Begoña Gómez está imputada. Gracias, Sofía. A ti. Bueno, una de las informaciones, uno de los recortes que aparece en esa denuncia de Manos Limpias, bueno, se sabe que el Confidencial ha sido uno de los medios a los que implícitamente se ha dirigido o referido Pedro Sánchez en su carta, y trabaja nuestro compañero Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo habéis vivido desde vuestro medio protagonista, porque lo es, esta decisión de Pedro Sánchez? Bueno, pues lo hemos vivido en la redacción del Confidencial con mucha serenidad, la verdad. Evidentemente, ya habíamos asumido hace unos días que tratar de anticiparse a las decisiones de Pedro Sánchez es un esfuerzo inútil, porque tiende a sorprenderte siempre. Y bueno, dice varias frases, ¿no?, con las que nos quedamos. Lo primero es que apela a una movilización social, es decir, apela a las calles, lo cual casa poco con tratar de encabezar un papel conciliador y que apacigüe la situación de un país como es España, que yo creo que lleva tensionado, sometido a mucho estrés, casi te diría que desde el año 2017, desde el desafío soberanista. Y luego veremos qué quiere decir cuando él dice esto es un punto y aparte, ¿no? Todas las miradas están ahora mismo puestas en cómo se va a traducir en hechos el discurso de hoy. Y si te fijas, Alberto, hoy apenas ha hablado de los jueces, pero sí ha hablado mucho de los medios de comunicación. Por lo tanto, todas las miradas están puestas en una posible iniciativa legislativa para regular el papel de los medios de comunicación, lo cual me parece algo insólito en un sistema de derechos y libertades y una democracia plena como es España, y más propio de otras latitudes, ¿no? A mí me parece como mínimo, yo te hablo como periodista, me parece como mínimo inquietante, porque, bueno, nosotros efectivamente somos los artífices de esas dos patas que explicaba Sofía ahora, y nosotros damos una información, pero es él quien convierte esas informaciones en una cuestión de crisis institucional, sobre todo a partir de
una mera apertura de diligencias previas en un juzgado, que no significa ni siquiera que Begoña Gómez a día de hoy esté formalmente imputada y citada a declarar con un abogado. Y he escuchado en los últimos días más o menos menospreciar la denuncia presentada por Manos Limpias, diciendo que se basa en meros recortes de prensa. Bueno, es que hay que recordar a la gente que a veces las investigaciones periodísticas dan pie a una investigación judicial. Bueno, es que no es la primera vez en la historia que se ha presentado una denuncia con recortes de prensa. Bueno, para nada es la primera vez. Sí. A partir de ahí, Alberto, hay un juez que tendrá que determinar si esas informaciones son ciertas o no son ciertas, investigarlo, solicitar diligencias, quién sabe si a la Guardia Civil o a la policía, quién sabe si la Audiencia Provincial efectivamente le ordena archivar el caso. Son unas meras diligencias previas de investigación. Y te ponía como ejemplo, hoy, en este preciso momento en el que tú y yo estamos hablando, está declarando el que era el máximo responsable del fútbol español por una investigación que se inició en el Confidencial y que a alguien le pareció que eso era, como mínimo, constitutivo de indicios de delito como para investigar, y ha terminado detenido y declarando delante de una jueza. Por lo tanto, no comparto las opiniones que menosprecian una denuncia porque esté basada en investigaciones periodísticas. Hombre, la falsedad o verdad de algo solo se puede constatar a través de una investigación judicial, y para ello hace falta que alguien denuncie. Y como decimos, no es la primera vez que se han utilizado pues noticias de prensa para ello. Hay una pregunta, Alejandro, porque, claro, como decíamos, vuestra primera información creo que es el 29 de febrero, ¿no?, que revela esa relación entre el comisionista del Ministerio, Coldo, y Javier Hidalgo, que se reunieron con la mujer de Sánchez para presentarle los negocios. De todas las informaciones, ¿qué hay y qué no hay? Bueno, pues vamos a ver, nosotros nos responsabilizamos de lo que publicamos nosotros, y nosotros, evidentemente, cuando tenemos la certeza, la confirmación por distintas fuentes, como que eran esos contactos, de que la mujer del presidente del gobierno, nada menos que la mujer del presidente del gobierno, ha tenido una relación en términos profesionales con una persona que está investigada por delitos muy graves, como es el señor Víctor de Aldama, nos parecía que era como mínimo merecedora de que nuestros lectores lo supieran, de que lo conocieran. Luego hay una segunda cuestión, si cabe más relevante, que es la mujer del presidente del gobierno firmando cartas de recomendación para un empresario amigo para que opte y al final se lleve un contrato de dinero público, Alberto, es decir, el dinero que va al hospital, que va a la línea de autobús, que va a los servicios básicos, es decir, dinero que se podría emplear para otra cosa. Si es lícito o no es lícito, si es delito o no es delito, ya no es responsabilidad nuestra como periódico, como periodistas. Eso ya tendrá que ser cuestión de los jueces. Pero nosotros nos debemos a nuestros lectores, y si consideramos que algo es relevante, y consideramos que esto lo es, y que está contrastado, tenemos la obligación moral de contarlo en el marco de la actividad de un medio de comunicación, si entendemos un medio de comunicación como se entiende en un sistema de derechos y libertades. A partir de ahí, la mujer del presidente del gobierno, me gustaría recordar que remitió a la redacción del periódico un escrito de rectificación. Lo único que pedía rectificar era una cuestión semántica de un titular fruto de varios días dando informaciones. Para que la gente lo entienda, nosotros en la tercera entrega de esas informaciones relacionadas con el apoyo de la mujer del presidente a un empresario amigo, en la tercera de esas informaciones dijimos la UTE de Begoña Gómez. Es una cuestión de espacio, una cuestión semántica. Evidentemente, ni en el texto ni en las informaciones anteriores se decía que fuese la UTE de ella, pero era la UTE que ella había apoyado. Era una mera cuestión semántica. Pero habíamos publicado otras informaciones que ella no entra a desmentir, que ella no entra a matizar qué es lo que le parece mal de esas informaciones. Hoy tampoco lo ha hecho el presidente del gobierno, tampoco lo han hecho en todos estos días. Me gustaría decirle a tus oyentes, Alberto, que nosotros antes de hacer una información como esta siempre pedimos la versión de los aludidos. Y a día de hoy no se nos ha dado una explicación de en qué consistieron esos contactos con ese empresario investigado y en qué consistió la relación de la mujer del presidente con el otro empresario amigo al que benefició para hacerse con contratos millonarios de dinero público. Bueno, creo que al hilo de lo que comentábamos al principio, nuestro ordenamiento jurídico, la legislación española, contempla mecanismos y herramientas para quien difame, para quien atente contra el honor de una persona. Incluso te digo más,
si alguien considera que el juez está prevaricando, ahí tienen los tribunales para denunciar al juez por prevaricación. Es decir, creo que a nuestro ordenamiento jurídico no le hace falta herramientas de control por parte del Ejecutivo o del Gobierno a la actividad de los medios de comunicación, porque, fíjate, hoy gobierna el Partido Socialista, hoy gobierna Pedro Sánchez. ¿Y qué pasará si el día de mañana gobierna otro partido de signo distinto? A quienes han impulsado o quienes tengan pensado impulsar algún tipo de reforma legal encaminada a controlar los medios de comunicación, ¿les seguirá pareciendo bien? Claro. Alejandro, te sigo leyendo y escuchando. Muchas gracias. Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Bueno, es la noticia del día, de la semana y seguramente de la legislatura. Pedro Sánchez se queda después de 5 días en los que ha estado recapacitando sobre si merecía la pena o no quedarse. Después de parar y reflexionar, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decide quedarse. Deme un momento, enseguida vuelvo y seguimos analizando la situación. Un segundo. Herrera en COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por 43,95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. ¿Al 1510? UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero. ¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire. ¡Ay, profesional! Sin un buen mantenimiento habría más piscinas en este país con el agua verde que azul cristalino. Y para que sigáis haciendo lo posible, en Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas. Cresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con la mejor calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puedes seguir diciendo que oyes casi bien, casi, sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com. Tengo un presentimiento. Cómprate el Ford Kuga. Es algo que me llama. Cómprate el Ford Kuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Ford Kuga! Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto. Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales. Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio. Es muy natural. Es un periodista que es como una institución de toda la vida. COPE es más que una radio. También en cope.es y en tu móvil. Herrera en COPE. Estar informado. Cinco días de reflexión, 5 días de reflexión en los que hemos estado esperando a saber cuál es la decisión que iba a tomar Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, si iba a continuar o no iba a continuar a los mandos del gobierno. Así se dirigía a la sociedad a las 11 de la mañana. Vamos a ver, tenemos varios cortes a través de los cuales les quiero resumir más o menos cómo Pedro Sánchez se ha dirigido a la ciudadanía
Vamos a empezar con el corte de Duele Vivir, por favor. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quién soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie. Así hablaba también de la degradación democrática que vive el país. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar, como es la española. También decía basta. Y hablaba de si consentimos o no consentimos que los bulos dirijan el debate político. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Y así finalmente comunicaba su decisión. Vamos a ver si podemos, por favor, escuchar a Pedro Sánchez diciendo que se quedaba en el... He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Bueno, así se lo comunicaba a la ciudadanía y ahora estamos analizando cómo es el escenario que se abre, cómo es el futuro próximo en este contexto de elecciones catalanas, luego europeas. Hemos repasado también la reacción internacional que ha tenido esta noticia y también quiero hacerlo con mi compañero y amigo Carmelo Encinas. ¿Qué tal, Carmelo? Buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. No sé si a ti te ha sorprendido o no la noticia. Me ha sorprendido a medias. Yo estaba bastante convencido de que iba a seguir, pero sí me parecía que este anuncio tendría que ir acompañado, pensé yo, de la cuestión de confianza, lo que no ha ocurrido. Por tanto, a mí me parecía que montar la que se ha montado todo este fin de semana de adhesiones del partido, que se ha movilizado y para luego decir me voy, no lo terminaba yo de ver. Pero sí que creía que podía haber, digamos, algo más en este anuncio. Que en este anuncio, Alberto, hay algo más, pero sin definir. Es decir, él, acabamos de escucharlo en el corte, ha anunciado un punto y aparte que ha garantizado un punto y aparte en la legislatura. Él habla de una regeneración política y democrática, que esto hay que determinarlo. No sé si mañana en el Consejo de Ministros asistiremos a la segunda parte que desde luego hoy hemos echado de menos. Hoy hemos echado de menos porque si era solo esto para este viaje, pues no hacía falta, digamos, alforjas. Yo creo que había una parte sincera. Yo creo que de hartura, él se ha sentido acosado políticamente desde el principio, pero que son desde el principio de su mandato, pero eso, digamos, le ha resbalado más que lo que ha ocurrido con su mujer. En ese sentido, yo creo que hay sinceridad. Que no hay cálculo político en todo lo que hace Sánchez, me cuesta creerlo, porque es un político químicamente puro. Y por tanto yo sí que creo que él siempre, independientemente de la parte emotiva, que no se la discuto porque, se han hablado del primo, del hermano, del suegro, de todas, poco menos que de toda su familia. Y por supuesto de su mujer. Esa hartura creo que es sincera, pero siempre pienso que en la figura de Sánchez, prevalece que él es un
él es un político profesional, y como digo, pues esto a mí me parece que es indisociable con su personalidad, ¿no? Hombre, y sobre todo, Carmelo, porque la altura entiendo yo que también la pueden sentir otros muchos políticos del Partido Socialista, del Partido Popular y de en fin, sin duda, de cualquier sin duda, partido. y eso nos lleva. Pero esto lo venimos hablando hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que hemos llegado a un grado de enfangamiento verdaderamente insufrible y eso no puede ser y bueno, pues Sí, no ese sé cómo enfangamiento, esto se Carmelo, también en ese enfangamiento también colabora el Partido Socialista desde el mismo Congreso de los Diputados. María Jesús Montero acusó falsamente a Alberto Núñez Feijóo de beneficiar a la empresa a la que lo que me pareció impresentable. No sé. Y como lo dije entonces, lo digo ahora, me parecía impresentable. Esa reacción creo que es eso que no fue digamos de recibo, y por tanto pues así lo manifesté y lo sigo pensando. Yo creo que lo que pasa es que hay un problema aquí de base, que sí que creo que tiene que hacerse mirar la oposición, y es que desde el minuto 1 ha deslegitimado al presidente del gobierno. Porque, bueno, ya sabéis que se ha dicho que él tenía que gobernar el partido más votado, que él había llegado como había llegado a la presidencia del gobierno, que era un adicto al poder. Yo no conozco ningún político que no le guste el poder. Unos más, otros menos, pero la razón de estar en política es obtener el poder para transformar la sociedad, se supone que para bien. En fin, creo que es verdad que aquí al final todos se enfangan todos. Habrá que discutir quién es el que empieza primero llevando a la crispación a este límite, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser la solución? A lo mejor lo primero que habría que hacer es hacer una llamada al jefe de la oposición y sentarse con él. Uh-huh. Y que el jefe de la oposición no vaya estirado, sino vaya dispuesto también a replantearse esto. Porque a mí sí me consta, fíjate lo que te digo, Alberto, uh-huh. Sí me consta, porque creo conocer bastante bien al personaje, que Alberto Núñez Feijóo no está cómodo siendo arrastrado al terreno en el que ha sido arrastrado. Bueno, él ha hablado de espacios comunes desde los que entenderse, porque si no creamos, Carmelo, un espacio en el que poder disentir y en el que no alimentar esa máquina del fango que por mucho que lo diga Pedro Sánchez se alimenta desde ambos bandos, como no encontremos un espacio común, la política en España va a seguir enfangándose y los problemas van a seguir tardando en solucionarse. Y además, no te digo que pierdas toda esperanza, pero yo reconozco que soy bastante pesimista en que además en un tiempo electoral como es el actual, porque tenemos unas elecciones catalanas por delante, luego están las europeas y en fin, y hay que negociar los presupuestos, en fin, todo esto pues hace que digamos que sea poco menos que trepar por una catarata al intentar frenar esta corriente de crispación. Pero es lo deseable y yo no sé, bueno, a ver ahora el grado de sinceridad del gobierno a la hora de ese punto y aparte y de anunciar un proceso de regeneración política y democrática y movilizar todo. Y cuando digo todo no digo solo lo suyo, sino movilizar a los demás en favor de, oye, vamos a calmarnos y vamos a trabajar para el país y vamos a trabajar para las cada uno con sus ideas, haciendo su oposición, el que tenga que hacer la oposición, defendiendo las acciones del gobierno como le corresponde al gobierno, pero trabajar por encima de todo para el bienestar de los ciudadanos, que es para lo que están ahí. Eso es para lo que están ahí. Y lo que sí, hombre, lo que está claro es que, hombre, en estos 5 días, lo que sí es verdad que ha logrado llevarse por delante el presidente del gobierno es que ha apretado las filas. Yo lo decía el pasado martes el pasado jueves, en vuestro programa. Decía que, hombre, aquí esto aprieta las filas seguro, y las ha apretado, no solo las filas socialistas, sino las filas de su socio de gobierno y los socios de investidura. Ahora mismo Sánchez no está tan solo como parecía estar. Esto sí que lo ha conseguido, esto es incuestionable. Pero además, pues si se ha quejado
digamos, de todo este acoso político y mediático que le afecta a su mujer, a su familia y que lógicamente le duele, bueno, pues vamos a hacer todos un poco porque no estemos navegando siempre en el fango. Vamos a intentar que se haga lo que tenga que hacerse, que se diga lo que se tenga que hacer, pero ojito, nada de transformar cualquier pequeño asunto en sospecha de corrupción cuando no hay fundamento, porque hemos visto verdaderamente casos Bueno, los lamentables. primeros que se hacen eco de las informaciones que les vienen bien son los políticos, así que si empiezan ellos, bien estaré. Carmelo, Claro, te tengo que por dejar eso, porque tengo que por seguir hablando tengo que seguir recogiendo Sí, impresiones. sí. Seguro que algunas para los oyentes de esta casa serán más interesantes que la mía. Carmelo, un abrazo fuerte. Otro para ti. Bueno, decíamos que esta decisión tiene consecuencias a nivel internacional y también nacional, porque estamos en un contexto complicado para un gobierno como el de Sánchez, que se aguanta con alfileres, y sobre todo en un contexto de elecciones como en el que estamos. Venimos de elecciones gallegas al País Vasco y en breve son las catalanas. Miquel Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo mío, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, pues perplejo un poco, como todos, ¿no? No sé, tú si te lo esperabas, si no, si me puedes hacer un análisis de cómo crees que esto va a afectar al PSC, a las elecciones catalanas, a los partidos independentistas, en fin, tengo 5 minutos para hablar contigo, así que adelante. Pues mira, vamos a por uvas con salero. A ver, a las elecciones catalanas no las va a afectar, porque todas las encuestas dan a Illa como ganador y como segundo a Puigdemont, lo cual quiere decir que o aquí la gente bebemos un vino muy malo, o fumamos cosas muy raras, o tenemos memoria de pez, porque el señor Illa, quiero recordar que es el señor de las famosas mascarillas compradas que no sirvieron para nada. El señor Puigdemont es un señor que es prófugo de la justicia, todavía, a día de hoy, y así siguen las cosas. De ahí que lo que haya hecho Sánchez sea totalmente irrelevante. Lo que hace Sánchez básicamente es decir, mira, yo sigo aforado, por si las dudas, porque si me tienen que sacar los colores al menos que les cueste un poquito más. Y luego hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención. Aquí nunca nadie paga por lo que hace, salvo los autónomos, que si te retrasas un día te crujen vivo. Oye, si la señora de Sánchez ha cometido presuntamente algún delito, pues esto se dirime en los tribunales de justicia. Y denunciarlo y decirlo no es romper la democracia ni la convivencia, al contrario, es fortalecerla. Si han habido dejaciones en cuanto a la gestión de la pandemia y han habido contratos raros, y está el tema de la señora Delcy y de las maletas y de todo eso, oye, pues eso lo debe dirimir la justicia y lo debemos explicar los periodistas, y eso no es romper la democracia ni romper nada. Lo que pasa es que se confunde el diálogo con el silencio y el sí señor, sí señor, sí señor con el ser un buen demócrata. Pero bueno, aquí en Cataluña ya te digo que esto... como es un poco la ciudad del mago de Oz, por el sendero de los ladrillos rojos, nunca mejor dicho, son amarillos, son amarillos. Aquí en Cataluña son amarillos, claro, además. Pero, Miquel, una cosa, vamos a ver, él hablaba de la degeneración democrática que se vive en España cuando él mismo ha sacado pecho de la calidez democrática que tiene España cuando le ha tocado defender la amnistía y las dudas de si en Europa se miraba a España con según qué gafas. Y en cuanto a la presunción de inocencia, porque ha hecho también referencia en su discurso o en su comparecencia. Vamos a ver, los primeros que no respetan la presunción de inocencia son los políticos, porque una información de un periódico pues es una información de un periódico. Que la utilicen luego en sede parlamentaria, pues es una opción que ellos mismos cogen. Y quiero recordar el caso de Mónica Oltra, que el mismo día en el que se absuelve a Mónica Oltra, sale uno de los dirigentes de Compromís al que se le preguntó, bueno, pero vamos a ver, entonces vamos a tener un poquito de cuidado a la hora de acusar o no, por ejemplo, al marido o al novio de Ayuso. Bueno, pues no, es que acusó al novio de Ayuso. Entonces el problema de la presunción de inocencia la tienen en la política. Claro, y además como la risa va por barrios, porque yo recuerdo la lona con la cara del hermano de la presidenta Ayuso. Claro. Recuerdo la foto esa del presidente Feijóo en la lancha con el tipo aquel, que debe estar desgastada la foto ya,
de las veces que la han hecho servir. Recuerdo que hubo una señora que se suicidó que se llamaba Rita Barbera. Y recuerdo todo lo que se dijo de ella. 170 y pico portadas en El País con los trajes de Paco Camps. Es decir, si vamos a hablar de acoso, hay algunos que tendrían que ser los primeros en callarse siquiera por vergüenza. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de hacer política. Yo creo que la política es verdad, les pagamos a esta gente para que administren, porque no, la escalera, como la comunidad de vecinos, le pagamos al administrador para que lleve los asuntillos. Lo que pasa es que hay gente que cuando te tiran una pedrada al ojo dicen que no han sido, y cuando a ellos les entra una motita en el suyo se ponen a chillar y diciendo, uy, mira lo que me ha pasado. Son, de verdad, tienen un cuajo. Bueno, pero hay muchos medios que lo están comprando. Claro, y muchos que están comprados, pero esto es lo que pasa. Lo decía un amigo mío, en España se venden más periodistas que periódicos, y hay gente que ha tomado partido el periodismo de bandería, y defienden a unos o defienden a otros en vez de defender la única cosa que ha de defender un periodista, que es la verdad. Querido Miquel, gracias, seguimos hablando. Gracias a ti y un abrazo muy fuerte. Bueno, la radio sigue la información y el análisis también con Pilar García Muñiz. Hola, Pilar, buenas tardes. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues bien entretenido, desde luego. Hombre, estamos muy entretenidos, ¿eh? Yo digo, ¿por qué no será guionista Pedro Sánchez? Tú imagínatelo en una serie, el pelotazo que pegaría. Ríete tú de Homeland, ¿eh? Que hacía muchos cambios de guión, porque este hombre, la verdad es que nos sorprende siempre. Esta mañana, fíjate, había ido a Zarzuela a hablar con el rey, parecía, todas las señales indicaban a que iba a presentar la dimisión. Convoca a los medios una hora antes, también adelanta, ¿no? Esa comparecencia prevista en un principio a las 12, la adelanta a las 11. Todo parecía que sí, que había llegado hasta aquí, y sorprende de nuevo una vez más con el anuncio de que continúa en el gobierno, y si cabe, como ha dicho, con más fuerza. La noticia del día, sin duda, es esa, y vamos a continuar con su análisis enseguida en Mediodía y con más cosas. Te escucho, Pilar. Sánchez ya ha hablado. He decidido seguir con más fuerza si cabe. ¿Y ahora qué? Ha tenido al país a punto para poder decir exactamente lo que algunos creíamos que iba a decir, que era exactamente lo que ha dicho. El discurso que ha hecho es muy preocupante porque pone en peligro las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Ahora vamos a ver qué consecuencias o qué escenarios se abren a partir de esta noticia. Yo no sé si le va a salir bien porque es difícil regresar de lo que ha pasado estos 5 días, de las titulares en la prensa internacional. Yo no veo aquí cálculos electorales, solamente veo cálculos personales. En los momentos importantes necesitas referentes. Escucha La Última Hora en COPE. También en cope.es y en nuestras redes sociales. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta. Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él. Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche. En el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Y este modelo con Das Belt Auto tiene un descuento de hasta 5.000. Primaveras de Vivaldi. ¿En serio? ¿5.000? Capillas Sixtinas. Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito. Hasta 5.000. Mona Lisas. De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Das Belt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o acércate a nuestra red. Son preciosos. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com. La solución de aislamiento con el mejor equipo. Saint-Gobain Isover. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Saint-Gobain. Reimaginamos la construcción sostenible. ¡Qué de
dedos tan largos y qué verdes. Son espárragos, Sal. Menos mal, porque están riquísimos. Ay. Esta semana espárragos verdes de origen nacional. Por solo 1,59 los 250 gramos. Baratísimos. Así de fácil. Así de Aldi. Una historia. Un protagonista. Sensibilidad. Y Expósito. No hay cifras oficiales de cuántas personas viven sin papeles en España. Hay estimaciones que hacen las organizaciones que les ayudan. Cáritas calcula que en este momento habría 500.000 de migrantes en esta situación, de ellos en torno a 150.000 menores de edad. Menores como Papa Seydou Dieng, que llegó a nuestro país desde Senegal cuando tenía... Escucha a Ángel Expósito en la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Es la 1:00.